Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Hola buenas chicas, tardes. ¿Qué hola tal? chicas, ¿cómo No, están? ya están todos, me parece. ¿Cómo están las expositoras? ¿Bien? Bien. Buenas tardes, bien, Hola. gracias a Dios. Bueno, me alegro, me alegro. A ver, bueno, falta Sandra, que ahí está, y no me acuerdo quién más dijo que se podía incorporar. Pasá esa playlist, por favor. Ah, vieron, pero veían además lo que es del grupo, del seminario gráfico. Sí. Sí, Sí. todo perfecto. Porque no podía coordinar música con la cosita esa, con la imagen, pero después lo logré. Muy bien. Bueno, a ver, no sé si Evelyn querés comenzar explicando el tema que van a Sí, tratar. en principio, A no sé si Claudia ya está con el Power, ya está todo Un listo. Sí, momento, necesitaría que me habiliten para compartirlo. Sí, voy a habilitarlas. A ver, un segundito. La Sandri. ¿Y quién más? Era Angelina. Listo. Bueno, cuando Bueno, quieran comenzar. sí, Ahí el comparto. Estaba viendo. tema que vamos a exponer es mejora a favor del heredero con discapacidad, pero consideramos también pertinente, al tratar este tema, de poder hablar un poco de legítima hereditaria, ya que, están interrelacionados para poder comprender mejor el instituto. Así que ese va a ser el tema principal. Ahí se me está cargando, no sé si ya lo pueden ver. A mí todavía me. Ahí se ve. sí, Perfecto. comenzamos. Bueno, comenzamos, me toca comenzar a mí. Como dijo mi compañera Evelyn, nosotras hoy vamos a desarrollar en esta exposición como tema principal la mejora a favor del heredero con discapacidad, pero antes queríamos hacer una introducción de dos temas que nos parecían estrechamente relacionados, que es la legítima hereditaria y la mejora en términos generales. Por lo tanto, yo voy a comenzar hablando de legítima hereditaria. El Código Civil y Comercial no define directamente a la legítima hereditaria. Su concepto se infiere a través de la regulación de los legitimarios, en el artículo 2444, el cual establece: tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Como dije anteriormente, el código no establece un concepto expresamente, pero la doctrina ha ido elaborando diferentes conceptos. De todos esos conceptos, nosotras elegimos el que nos pareció más atinado, por estar más actualizado y acorde a la regulación del Código Civil y Comercial, que es el concepto de Salvador Fornieles. Al conceptualizar a la legítima hereditaria, Fornieles expresa que la legítima es una institución protectora de la familia. Y dice: cuando una persona tiene hijos, padres o cónyuges, la ley le restringe la facultad de donar sus bienes o de hacer legados, no permitiéndole beneficiar a los extraños, sino dentro de cierta medida. Divide su patrimonio en dos porciones: una que la reserva para los herederos antes mencionados, hijos, padres y cónyuges, y que constituye la legítima, y otra que la deja para que use de ella libremente, ya sea con donaciones a terceros o mejorando los suyos. Eso es lo que llamamos la porción disponible. También aclara Fornieles que el heredero a quien la ley le acuerda una legítima se llama heredero forzoso. Y algo que nos pareció muy llamativo de este concepto, muy novedoso, es que dice
la legítima y la porción disponible son las dos partes correlativas de un mismo todo, la herencia, y establecer el monto de una equivale a fijar el de la otra. Concluye diciendo que no existe, pues, libertad absoluta de donar ni libertad absoluta de testar. En conclusión, nosotras podemos decir que entendemos por legítima hereditaria aquella parte de los bienes de la persona de la cual no pueden ser privados los herederos forzosos. Ahora bien, quisiera seguir hablando sobre la naturaleza jurídica, porque consideramos que la naturaleza jurídica está estrechamente relacionada al concepto, porque resulta muy complejo definir a la legítima sin que se adopte una postura concreta respecto de su naturaleza jurídica. Durante muchos años existió una larga discusión doctrinaria respecto de este tema. Se discutía si la legítima hereditaria formaba parte de los bienes, pars bonorum, o si formaba parte de la herencia. Cabe mencionar que esta discusión doctrinaria no queda solo en el plano de lo teórico, sino que tiene una gran importancia práctica. La consecuencia práctica directa de adoptar una u otra posición es la siguiente. Si nos preguntamos, ¿es necesario ser heredero para tener derecho a la legítima hereditaria? ¿O se puede aspirar a esta con independencia del carácter de heredero? La respuesta a esta pregunta será una u otra dependiendo la posición que sostengamos. Para los sostenedores del carácter pars bonorum, la legítima es parte de los bienes y no se exige la investidura de heredero para acceder a ella. La persona resulta legitimario, con derecho a la legítima, por imperio de la ley, sin necesidad de que acepte la herencia y se convierta en heredero. Por lo tanto, para los sostenedores del carácter pars bonorum, existirían legitimarios no herederos. En cambio, en contraposición, los sostenedores del carácter pars hereditatis dirán que la legítima es parte de la herencia, que es imprescindible integrarla con bienes hereditarios y que quien la reciba debe necesariamente poseer la calidad de heredero. Es decir, la legítima es consecuencia de la calidad de heredero. Por ende, el sujeto debe revestir la calidad de heredero para tener derecho a su porción legítima. Si nos preguntamos qué postura adopta el Código Civil y Comercial, en el artículo 2422 el Código expresa que los legitimarios tienen una porción legítima de la cual no pueden ser privados. Por lo tanto, dice una porción legítima. El artículo en cuestión no aclara si esa porción es de los bienes del causante o si es de la herencia de la persona. Por lo que algunos autores sostienen que continuará esta larga discusión referida a la naturaleza de la legítima hereditaria, dado que en los diferentes artículos que contiene el Código que tratan la legítima hereditaria, hay referencias que dan cuenta de manera indistinta a una u otra posición. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que nos pareció importante hablar sobre legítima hereditaria, para poder entender posteriormente la mejora estricta, que es las características de la legítima hereditaria. Podemos destacar tres características principales: orden público, inviolabilidad e irrenunciabilidad. Voy a comenzar por orden público. La legítima hereditaria es de orden público en el sentido del artículo 12 del Código Civil y Comercial, por cuanto las convenciones de los particulares no la pueden alterar ni afectar. Es decir, que esta institución del derecho sucesorio resulta ser imperativa. Respecto de la inviolabilidad, podemos decir que la legítima hereditaria es inviolable porque el testador no puede imponer gravamen, condición, restricción o limitación alguna a las porciones legítimas de los herederos forzosos. Si lo hiciera,
se tendrán por no escrita. Esto lo establece el artículo 2447, que dice: el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las posesiones legítimas. Si lo hace, se tienen por no escritas. Al respecto, Borda expresa que la solución es lógica, porque el derecho a la legítima no proviene de la voluntad del causante, sino de la ley. Sin embargo, debemos aclarar que este principio de inviolabilidad de la legítima no es un principio que sea absoluto. La ley autoriza algunas excepciones a esta prohibición de poner condición o limitación a la legítima hereditaria. Y entre estas excepciones, resaltamos la mejora estricta o mejora a favor del heredero con discapacidad, que es el tema que desarrollaremos en profundidad más adelante. Y por último, la última característica principal de la legítima es la irrenunciabilidad. La legítima hereditaria es irrenunciable de forma anticipada. Así lo establece el artículo 2449 del Código Civil y Comercial, que dispone: no es posible renunciar a la legítima de una sucesión no abierta. Y esto es una consecuencia directa del artículo 1010, que recordemos que ese artículo prohíbe los pactos sobre herencia futura, salvo aquellos expresamente autorizados. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los herederos legitimarios. El artículo 2444 habla de que tienen una porción de la que no pueden ser privados por testamento ni por acta de disposición entre vivo a título gratuito los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Es decir, que en nuestro derecho, y este artículo específicamente nombra a los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, y dice que ellos son legitimarios y como tales tienen acceso a una parte de la herencia de la que no pueden ser privados por ningún acto, ni por acto de disposición ni por testamento, de disposición entre vivos ni por testamento. Pero hay que hacer una salvedad porque tenemos herederos legítimos y herederos legitimarios. No hay que confundirlos, ya que el primero, es decir, el heredero legítimo, es aquel cuyo llamamiento proviene de la sucesión ab intestato o independientemente de la voluntad del causante, y el segundo, el heredero legitimario, es aquel que tiene o al que le asiste derecho a la legítima hereditaria. Se puede advertir que todos los legitimarios son herederos legítimos, pero no todos los herederos legítimos van a ser herederos legitimarios. Después, esto es un resumen sencillo como para después hablar mejor sobre la mejora a favor del heredero con discapacidad, que es el tema principal. Después viene la masa para determinar la legítima. Pérez La Sala habla de que se tiene en cuenta el valor de los bienes del causante a la fecha de la muerte, que quedaron, digamos, a la muerte, y al cual hay que deducirles las deudas sucesorias. Y al valor líquido que resulta, se le van a agregar el de todas las donaciones hechas en vida por el causante. Esto lo expresa el artículo 2445, que dice que dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más el de los bienes donados, computables para cada legitimario, a la época de la partición, según el estado de los bienes a la época de la donación. Después, para dejar en claro, digamos, las porciones, lo que son las porciones legítimas y las porciones disponibles, y la porción disponible. Las porciones legítimas constituyen la proporción que tiene asignado el heredero forzoso en la sucesión del causante, en atención al vínculo que tiene con este, que ya dijimos que tienen que ser ascendientes, descendientes o cónyuges. El párrafo 1 del artículo 2445 dice que la porción legítima de los descendientes es de 2/3, la de los ascendientes es de 1/2 y la del cónyuge es también de 1/2.
Por lo tanto, la porción legítima es la que después va a determinar la porción disponible al momento de calcular una herencia en particular. Acá vale la pena destacar que estas porciones fueron disminuidas con respecto al Código de Vélez, lo que expresa que hay una flexibilización del orden público dentro de lo que es el derecho sucesorio. La porción disponible es aquella que también se puede llamar porción de libre disposición, es aquella de la que el testador puede disponer cuando hay legitimarios y en caso de querer mejorarlos, ya sea con la mejora estricta o con una mejora genética. Para conocer la cuota de porción disponible es necesario calcular la legítima global. En el caso, bueno, de que sean ascendientes, la legítima va a ser de 1/2 y la porción disponible va a ser de 1/2. En el caso de que sean descendientes, va a ser de 2/3 la legítima y de 1/2 la porción disponible. Y después vamos a hablar, bueno, después, ¿qué pasa cuando concurren herederos? Que generalmente es el causante, es el cónyuge el que concurre con ascendientes o descendientes. En el caso de que concurra con ascendientes, se va a tomar la legítima mayor, y esto es lo que dice, con ascendientes o descendientes se va a tomar la legítima mayor, y es lo que dice el artículo 2446, que habla de que si solo concurren descendientes o solo ascendientes, la porción disponible se calcula según las respectivas legítimas, y si concurre el cónyuge con descendientes, la porción disponible se calcula sobre la legítima mayor. Es decir, si bien las porciones legítimas fueron siempre independientes del número de descendientes y ascendientes, no se hace una graduación de la cuota según si se trata de uno o varios herederos. En caso de concurrencia sí se va a tomar la porción legítima mayor. Y esto es lo que decía antes, que si concurren cónyuges con descendientes, se toma la porción mayor, que va a ser la de 2/3, y si concurre el cónyuge con alguno de los ascendientes, se va a tomar la porción de 1/2 porque es la misma. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar, Eve va a pasar a hablar sobre la mejora general, para dar también una introducción a lo que es el tema de la mejora a favor del heredero con discapacidad. Bien, al hablar de mejora, recordemos que el causante puede disponer de sus bienes libremente si es que no tiene herederos legitimarios, es decir, herederos forzosos, o dentro de la porción disponible, como recién estábamos mencionando, si tiene herederos legitimarios. Vamos a mencionar dos conceptos que los consideramos los más adecuados y concretos. Uno de ellos es el concepto que da la doctora Iglesias, y dice que la mejora consiste en un plus que otorga el causante al heredero legítimo, el cual se imputa siempre a la porción disponible. También nos pareció importante el concepto de Pérez La Sala, que dice: la mejora es la libre disposición aplicada a alguno de los legitimarios. Es decir, que acá el causante se va a poder beneficiar a alguno de los herederos legitimarios de acuerdo a su voluntad, siempre dentro de esta porción disponible. ¿Cuáles son las características, o cuál es la característica de este instituto de la mejora? Es que en principio es expresa, es decir, la mejora no se presume, sino que requiere de una manifestación específica del causante, de su voluntad de mejorar alguno de sus herederos forzosos. Podemos mencionar el artículo 2414, que habla de la partición del ascendiente, el cual dispone: en la partición, el ascendiente puede mejorar a alguno de sus descendientes o al cónyuge dentro de los límites de la porción disponible, pero debe manifestarlo expresamente. Acá vemos, como recién mencionábamos, que se necesita una manifestación
expresa del causante. También nos pareció importante mencionar que autores como Jorge Aspiri también menciona que hay una presunción de mejora en el artículo 2461, a pesar de que recién mencionábamos de que la mejora tiene que ser expresa. Y el artículo 2461 dice que si por actos entre vivos, a título oneroso, el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva o usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume, sin admitir prueba en contrario, la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Y explica, las peculiares circunstancias de esta contratación hacen también presumir la intención de mejorar al legitimario en la medida de la porción disponible. También lo que vamos a tener en cuenta al hablar de mejora es los límites que tiene la mejora. Y esta tiene que respetar la inviolabilidad de la legítima hereditaria, como mencionábamos al principio, puesto que el fin de la legítima hereditaria es proteger la porción que le corresponde a los herederos legitimarios, independientemente de la voluntad del causante, de los cuales esa porción específica no pueden ser privados por voluntad del causante. Por lo tanto, como dijimos, tiene que ser respetada. A los fines de plasmar esto, también mencionábamos antes el artículo 2447 del Código Civil y Comercial, que dice: el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas. Con respecto a la instrumentación, ¿cómo podrá el causante disponer de esta mejora? Puede hacerlo por medio de un testamento que constituye la regla o por actos de disposición entre vivos mediante pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos, como es, o podemos mencionar, la dispensa de colación o cláusula de mejora en el acto de la donación, o la partición, donación por ascendiente. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema principal, llegamos al tema principal, que es la mejora a favor del heredero con discapacidad o mejora estricta. Se trata de una mejora especial a favor de quien padece una discapacidad en los términos de la norma. Esta mejora especial se aplica únicamente al descendiente o ascendiente con discapacidad y no se ve limitada a la extensión de la porción disponible, sino que abarca la porción disponible y se extiende sobre las porciones legítimas de los demás legitimarios. Es por eso que representa una excepción al principio de inviolabilidad de la legítima anteriormente explicado. En cuanto a algunas consideraciones que me parecieron importantes mencionar sobre la mejora estricta. El Código Civil y Comercial introduce esta institución como una novedad legislativa, porque el Código Civil de Vélez derogado no contenía este instituto. Este nuevo instituto sucesorio tiene un carácter asistencial que se funda en la solidaridad familiar y que es a favor de aquellos parientes cercanos que pueden verse notoriamente desprotegidos, es decir, que son vulnerables por el fallecimiento del causante. Además, hay que resaltar que la introducción de esta mejora es un gran avance porque significa estar en consonancia con la normativa internacional que protege a las personas con discapacidad y que fue ratificada por nuestro país como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada dentro del marco de Naciones Unidas. Asimismo, también quiero destacar que la mejora a favor del heredero con discapacidad constituye una herramienta de planificación sucesoria con la que cuenta el causante con fines de mejorar a un heredero forzoso con discapacidad y de evitar a futuro
posibles conflictos que puedan sobrevenir a su muerte. Bueno, ahora quiero hablar un poco del antecedente de la mejora estricta en Argentina, para explicar cómo llegamos a la redacción de este artículo que se introduce en el Código Civil y Comercial. Una de las características de la evolución del derecho privado en general de estas últimas décadas ha sido la preocupación de los legisladores por incrementar la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a fin de asegurarles a estas personas con discapacidad el pleno goce de sus derechos y sus libertades fundamentales. Esto es así que esta preocupación ha sido consagrada en la convención que acabo de mencionar, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas y ratificada por Argentina. Ahora bien, en lo que respecta específicamente al derecho sucesorio, y no al derecho privado en general, fue siempre una preocupación dentro del ámbito familiar asegurar el futuro de aquellas personas con discapacidad ante la muerte de la persona o las personas que proveen a sus necesidades. De allí que la doctrina comenzó a considerar necesario instrumentar una protección diferenciada para estas personas con discapacidad en el marco del derecho sucesorio. Bien sabido es que si se quiere asegurar una protección integral de las personas con discapacidad, no se puede descuidar el aspecto sucesorio que reviste una gran importancia. Por lo tanto, en el marco de esta tendencia hacia una mayor solidaridad en el derecho civil y a la protección de las personas vulnerables como las personas con discapacidad, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil número 22, celebradas en Córdoba en el año 2009, la doctrina propuso la creación de normas a favor de las personas con discapacidad y la correlativa flexibilización de la legítima hereditaria. A raíz de esto, que se discutió en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2009, posteriormente los profesores Marco Córdoba y Úrsula Basset presentaron en el Senado de la Nación un proyecto de ley proponiendo la sanción de una mejora estricta a favor del ascendiente o descendiente con discapacidad. Y este proyecto establecía una mejora estricta consistente en la cuarta parte de las porciones legítimas. Y además exigía que la discapacidad se acreditara mediante un certificado de la Autoridad Sanitaria Nacional o Provincial. Hay que destacar que este proyecto de los profesores Córdoba y Basset es el antecedente inmediato del artículo 2448 que hoy contiene el Código Civil y Comercial. Sin embargo, el artículo que contiene el Código Civil y Comercial tiene algunas diferencias respecto del proyecto original presentado, porque fijó una mejora estricta de 1/3, cuando la del proyecto era de la cuarta parte de las porciones legítimas. Y además, omitió contemplar la exigencia de la certificación de la discapacidad por parte de la autoridad sanitaria, que sí lo exigía la redacción original del proyecto. Bueno, la mejora estricta está regulada en el artículo 2448, y como ya lo dijo Angie anteriormente, es una novedad legislativa y está en consonancia con lo que es el principio de solidaridad familiar, y dispone que el causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de 1/3 de las porciones legítimas, para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos efectos, se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, físico-mental,
que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Esto es lo que dice el artículo y a continuación lo vamos a ir desmenuzando y vamos a ir hablando de cada parte. Primero vamos a hablar de la voluntad de mejorar que tiene el causante y esta excepción al principio de inviolabilidad e intangibilidad. El artículo 2448 dice que el causante, en su primera oración, dice que el causante puede disponer por el medio que estime conveniente. Esto quiere decir que la mejora estricta no va a proceder de pleno derecho, ni tampoco va a ser solicitada por el propio heredero invocando la sola discapacidad, sino que depende exclusivamente de la voluntad del causante, porque es él quien puede optar si hace uso de esta mejora o no. Pero tampoco basta solamente con la intención de mejorar al heredero con discapacidad, porque en este caso se trataría de una mejora, si lo hace, se trataría de una mejora genérica. Perdón. Un segundo. Están ladrando, no me van a escuchar. Disculpen. Bien, no basta entonces con solo mencionar que hace una mejora a favor de un heredero con discapacidad, porque si no, esta mejora quedaría dentro de la mejora genérica y se imputaría a la porción disponible. Es necesario que se manifieste la intención de beneficiar al heredero con discapacidad con la mejora estricta del 2448. Y para exteriorizar esta voluntad lo que dice es que la ley, si bien no exige fórmulas sacramentales, sí debe ser inequívoca, es decir, tiene que tener la voluntad, o sea, de mejorar respecto de esta mejora estricta que habla el 2448. Tiene que mencionarlo expresamente. Además, hay que resaltar que esta mejora estricta realizada por el causante a favor de un ascendiente o descendiente con discapacidad representa o configura una excepción al principio de inviolabilidad de la legítima, porque el causante, además de dejarle la porción legítima, le está dejando un tercio de la porción, además de dejarle la porción disponible, le está dejando también un tercio de la porción legítima. Y esto significa un fuerte avance sobre la legítima de los demás herederos. Bueno, y esto se justifica por esto que decíamos al principio, esta política legislativa protectoria de lo que es la persona con discapacidad. Bueno, y ahora voy a hablar un poquito de lo que es el cálculo de la mejora estricta, y hice acá un par de gráficos. El artículo 2448 dice que el causante puede disponer, además de la porción disponible, de un tercio de las legítimas. En estos primeros gráficos muestro las porciones legítimas, cómo se calculan respecto de los ascendientes, la porción legítima y la disponible, cómo se calcula respecto de los ascendientes, y en el gráfico 2, a muy simples rasgos, la de los descendientes. Y para hacer el cálculo de la mejora estricta, utilicé un ejemplo donde suponiendo que un causante, Pedro, tiene dos hijos, Fernando y María, de los cuales Fernando presenta una discapacidad, y al ser descendiente se toma la legítima global de 2/3, y la porción disponible va a ser de 1/2. En el caso de que el causante decida no mejorar ni con mejora común genérica ni con mejora estricta,
la porción disponible va a ir a los descendientes y se va a partir el todo. En este caso, haciendo la mejora, utilizando la mejora, la porción que en un principio era 1/3 para Fernando, 1/3 para María y 1/3 de porción disponible, ahora el tercio de Fernando y el tercio de María se van a dividir en 3 porque hay que tomar de esa porción legítima 1/3 que se le va a imputar a Fernando, que es el heredero con discapacidad. En el primer gráfico se ve cómo queda la porción disponible, el tercio de Fernando y el tercio de María. En el segundo gráfico divido la porción legítima en 3 y la porción disponible sigue quedando en 1/3. De este segundo gráfico, de las porciones ahí que están ahí, 1/3 de las porciones legítimas, o sea, un 22,22%, se va a imputar a la mejora estricta de Fernando, y el 33,33% de la porción disponible se va a imputar también a la mejora estricta de Fernando. Y a su vez, Fernando, y esto es lo que quiero destacar, es que Fernando va a tener su porción legítima que le corresponde como heredero de su padre. Por lo tanto, el cuadro quedaría conformado, o esta torta, quedaría conformada por un 77,77% a favor de Fernando, un 22,22% a favor de María. O sea, casi 2/3 se llevaría Fernando y 1/3 le quedaría a María. Acá se puede ver cómo a María le queda reducida su porción disponible. No sé si se entendió, si tienen alguna duda, porque esto de explicar parece fácil, pero después de entender no sé. Te pregunto por las dudas, o sea, ¿ustedes ya terminaron o tienen que seguir con algún tema seguimos más? con otra cosa. Bueno, si querés, cualquier cosa, continúa, salvo que, bueno, que quieran intervenir alguna de las docentes o de las otras chicas, que cualquier cosa activan sus micrófonos, y si no, ustedes continúen. Al final, Bueno, después perfecto. lo charlamos. Ahora Perfecto. Las chicas van a hablar un poco de la forma de disponer esta mejora, que también viene del artículo 2448. Bueno, ahora vamos a hablar de qué manera el causante va a poder constituir esta mejora o disponer a favor del heredero con discapacidad. El artículo menciona que el causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso. Acá podemos notar la intención del legislador a la hora de regular la mejora a favor del heredero con discapacidad, puesto que no ha determinado ningún tipo de obstáculo a la hora de considerar la instrumentación de este tipo de mejora. Es allí que, bueno, podemos ver la amplitud que da el legislador a la hora de que el causante pueda elegir el medio de instrumentarlo. ¿Cómo puede instrumentarlo? Por ejemplo, podemos pensar en una donación con dispensa de colación o cláusula de mejora. Esto lo mencionamos antes al hablar de mejora en términos generales, pero consideramos importante también, que lo ha mencionado también Claudia, que es necesario que el causante plasme en este acto de la donación que quiere que la mejora o la dispensa de colación lo realiza en los términos del 2448. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, se imputaría a la porción disponible. Otro medio de instrumentarlo puede ser a través del testamento. Y para ello, bueno, lo mismo, puede dentro del testamento el causante plasmar una cláusula de mejora o dispensarlo de colacionar. Podemos, por ejemplo, podemos considerar algunos ejemplos
Entre ellos, pensamos que también dentro del testamento el causante puede específicamente mencionar que le deja, que le otorga, mejor dicho, 1/3 de las porciones, de la porción legítima que le corresponde al resto de los herederos forzosos. Es decir, puede dentro del testamento expresar que le deja esta porción de mejora estricta. También podemos pensar en que el testador, dentro del acto del testamento, puede mencionar que la donación hecha al heredero con discapacidad fue con la intención de mejorarlo en los términos del 2448. Otra forma también de instrumentar esta mejora estricta puede ser a través de un legado, también realizada dentro del testamento. Y el legado, hay un artículo específico en el cual establece que los legados, ahí el artículo 2385 del Código Civil y Comercial, establece que el legado hecho al descendiente o al cónyuge se considera realizado a título de mejora, excepto que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario. Una vez más, si bien acá notamos una presunción también de mejora, ya que el legado, como dice el artículo, se presume a título de mejora, reiteramos que es necesario entonces que a la hora de disponer esta mejora estricta, el causante deberá expresar que lo hace en los términos del 2448. Y también podemos pensar que el causante puede instrumentarlo a través de un fideicomiso. Para ello, tuvimos en cuenta también el artículo 2493, que habla del fideicomiso testamentario, y dice que el testador puede disponer un fideicomiso sobre toda la herencia, una parte indivisa o bienes determinados, y establecer instrucciones al heredero o legatario fiduciario conforme a los recaudos establecidos en la sección 8, capítulo 30, título 4 del libro tercero. Y a lo último del artículo establece: la constitución del fideicomiso no debe afectar la legítima de los herederos forzosos, excepto el caso previsto del artículo 2448. Es así que podemos notar, y notamos interesante la norma, porque el causante podrá constituir un fideicomiso en el cual el heredero con discapacidad puede ser designado como beneficiario y el resto de los herederos como fideicomisarios, para que reciban la propiedad de los bienes a la muerte al cese de la discapacidad o a la muerte de la persona del heredero con discapacidad. Y en esto queremos hacer también una aclaración y destacar que el artículo 1668, que regula el fideicomiso contractual, dice que no puede durar más de 30 años desde la celebración del contrato, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso en el que puede durar hasta el cese de la incapacidad o de la capacidad restringida o a su muerte. Y si bien el concepto de discapacidad que da el 2448 es más amplio que la restricción de la capacidad jurídica o la declaración de la incapacidad, consideramos que en el caso de establecer un plazo en el fideicomiso y que el beneficiario sea un heredero con discapacidad, estaría afectando sus derechos al tratarse de una persona en situación de vulnerabilidad y también vulnerando o afectando el fin loable de la norma, es decir, el fin que tiene el 2448. Por otra parte, como hemos mencionado en el artículo, en su regulación, que da la libre voluntad al testador, al causante de elegir cualquier otro medio de instrumentación. Bueno, siguiendo con el análisis del artículo 2448, a mí me toca hablarles un poco sobre los sujetos que beneficia la norma.
el artículo dice, el causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de 1/3 de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. La primera parte de la norma en análisis refiere como beneficiarios de la mejora estricta únicamente al descendiente o ascendiente, excluyendo al cónyuge. Es decir, que esta mejora solo puede ser dispuesta por el causante a favor de un descendiente o de un ascendiente con discapacidad y no resultando aplicable al cónyuge. Respecto de si la norma debió contemplar o no al cónyuge, existió y existe una discusión doctrinaria. Parte de la doctrina considera adecuado que la norma haya excluido al cónyuge supérstite porque fundamentan que éste ya goza de otras protecciones, tales como el derecho real de habitación o la opción del régimen de comunidad de ganancias, y si se le adicionase esta mejora estricta, daría por resultado la posibilidad de apropiarse de prácticamente la totalidad del patrimonio del causante. Pero otra parte de la doctrina entiende que la norma excluyó injustificadamente al cónyuge supérstite y que debió haberlo incluido expresamente por considerar que si bien es cierto que podría alegarse que el cónyuge supérstite goza de otras protecciones como las que ya mencioné, no menos cierto es que esas protecciones las gozan todos los cónyuges, independientemente de que tengan o no una discapacidad. Además, con este argumento de que el cónyuge ya goza de otras protecciones, también podría alegarse que los otros herederos legitimarios gozan de protección al asignársele porciones legítimas. Esta parte de la doctrina, además, agrega como uno de los fundamentos a favor de la inclusión del cónyuge que la omisión del cónyuge en la norma quebranta el principio de igualdad de los legitimarios. Otra cuestión importante que debemos tener en cuenta al hablar de los beneficiarios es que para que proceda la mejora estricta, esta debe ser otorgada a un heredero con vocación hereditaria actual y no meramente eventual. Es decir, si hay descendientes, no es posible que el causante efectúe una mejora estricta a favor de un ascendiente con discapacidad, dado que, como ya sabemos, los descendientes excluyen a los ascendientes. Del mismo modo, si hay hijos que son llamados a la sucesión de su padre, el causante no podría hacer uso de la mejora estricta para favorecer a un nieto, porque el nieto no tiene vocación actual en la sucesión de su abuelo por ser excluido por su padre. Ahora quiero hacer referencia a ciertos supuestos que pueden ocurrir respecto del beneficiario y que para mí revisten una gran importancia práctica. El primero de los supuestos que voy a hablar es el fallecimiento del beneficiario antes de ejercer el derecho de opción. Como ya sabemos, el derecho de opción es la posibilidad que tiene una persona que fue llamada a suceder por voluntad de la ley o de un testamento de aceptar o renunciar a la herencia. Conforme al artículo 2288 del Código Civil y Comercial, el presunto heredero tiene un plazo de 10 años contados desde la apertura de la sucesión, es decir, desde la muerte del causante, para aceptar la herencia, transcurrido esos 10 años, la ley lo considera renunciante. Por lo tanto, si el heredero con discapacidad guardara silencio, una vez vencido el plazo de 10 años, se lo considera renunciante. Pero podría pasar que el heredero con discapacidad falleciera antes de ejercer su derecho de opción. Es decir, que falleciera antes de aceptar o renunciar la herencia y antes del vencimiento del plazo de los
de caducidad de 10 años. En este caso, el derecho de opción se transmite a sus herederos, quienes pueden aceptar o renunciar a esta herencia que le hubiera correspondido al causante. La duda se genera: ¿a qué pasa con la mejora estricta? ¿Se transmite? O sea, ¿se transmite al sucesor del heredero con discapacidad o no se transmite? Acá la doctrina se encuentra dividida. Una parte de la doctrina, entre ellos el doctor Ferrer, considera que la mejora estricta tiene un carácter personalísimo, que es inherente a la persona del beneficiario. Por lo tanto, en caso de que el heredero con discapacidad fallezca antes de haber ejercido el derecho de opción, la mejora estricta no se transmite a sus herederos, por más que se transmita el derecho de opción. Sin embargo, otros autores, como Juan Pablo Olmo, sostienen una posición contraria. Consideran que la porción de la mejora estricta forma parte del contenido de la sucesión, de esa sucesión que podrá aceptar la persona a la que se le transmite el derecho de opción, aun cuando esa persona no padezca una discapacidad. Porque Olmo argumenta que si bien es necesario que exista una discapacidad para que proceda la mejora estricta, ello refiere a la calidad del beneficiario, pero no de quien finalmente va a recibir la porción de la herencia. Otro supuesto que tiene una gran importancia práctica es el supuesto de la renuncia a la herencia. El heredero con discapacidad puede renunciar a la herencia y con ello renuncia al beneficio de la mejora estricta. Sin embargo, también sabemos que podría retractarse en los términos del artículo 2300. Ahora bien, si el beneficiario de la mejora estricta es un descendiente que renuncia a la herencia, la renuncia habilita el derecho de representación de los descendientes del renunciante, en cuyo caso los sucesores del renunciante actualizan su vocación hereditaria y concurrirán a la sucesión del causante ocupando el lugar del renunciante. Pero guarda, ocuparán el lugar del renunciante, pero sin percibir la porción de mejora estricta. En este caso no perciben la porción de mejora estricta porque la mejora estricta no se transmite por derecho de representación. Y en el supuesto de que no opere el derecho de representación, que es el supuesto del beneficiario ascendiente, los coherederos acrecen y la mejora estricta también pierde su efecto. También podría pasar otro supuesto de renuncia a la mejora estricta, que el heredero con discapacidad acepte la herencia, pero renuncia al beneficio de la mejora estricta. Aunque parezca extraño, es muy poco probable que un heredero renuncie a un beneficio, pero hay herederos, por ejemplo, que no se consideran a sí mismos una persona con discapacidad y podrían optar por renunciar al beneficio. Y por último, hay dos supuestos que me gustaría resaltar también, que es la indignidad del beneficiario y la premoriencia del beneficiario. Cuando el heredero con discapacidad es vencido en una acción de indignidad, se lo desplaza de la sucesión y en caso de que opere el derecho de representación, que es el caso del descendiente, concurren por derecho de representación a la sucesión del causante los sucesores del indigno, quienes podrán aceptar lo que le hubiera tocado al indigno, pero como expliqué en el supuesto de la renuncia, es un supuesto muy similar, no incluirá la mejora estricta, porque como ya dijimos anteriormente, la mejora estricta no se transmite por derecho de representación. Y por último, el último supuesto que mencioné es la premoriencia. Si el beneficiario con discapacidad no sobrevive al causante, es decir, que el beneficiario con discapacidad fallece antes de la muerte del causante, acá la mejora estricta se torna ineficaz. Bien, ahora pasamos, y les prometemos que ya estamos por terminar, pasamos al alcance del término discapacidad según el artículo 2448,
Y este artículo, como también lo hemos mencionado anteriormente, menciona que se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Entonces vemos acá que esta persona con discapacidad necesita reunir ciertos requisitos. Por un lado, y en principio habla de que tiene que tener una alteración funcional, es decir, se centra en la situación específica que afecta al heredero y no menciona ningún tipo de discapacidad. Por lo tanto, se tendrá que ver el caso particular de este heredero. Por otro lado, habla de que esta alteración funcional tiene que ser permanente o prolongada. Al decir prolongada, está receptando, y entendemos recepta la posibilidad que el heredero beneficiado pueda posteriormente alcanzar la recuperación y aún así mantener la mejora estricta. También esta alteración funcional puede ser física o mental y tiene que estar revestida de desventajas considerables de tal manera y con tal magnitud que perjudique su integración en el ámbito familiar, social, educacional o laboral. Esto quiere decir que al decir desventajas considerable da una característica amplia y lo deja también a discrecionalidad del causante, el cual va a tener que juzgar de manera personal cuáles son, si el beneficiario, el heredero beneficiario tiene o no esa discapacidad que representa esta desventaja considerable. Por otro lado, vemos que la norma no exige una sentencia judicial que acredite la discapacidad, como puede solicitarse en los términos del artículo 32 del Código Civil y Comercial, que habla de la incapacidad o la capacidad restringida, y tampoco exige un porcentaje mínimo de discapacidad. Bien, para ser rápido voy a hablar de la mejora a favor del heredero con discapacidad y las liberalidades que se hacen a favor de terceros. Me pasé, acá está. Bien, como el Código Civil y Comercial no refiere expresamente a esto, la doctrina sostuvo dos posturas diferenciadas. Una parte de la doctrina, y entre ellos Juan Pablo Olmo, que sostiene que la mejora estricta no necesariamente va de la mano de la porción disponible. Dice que el causante tiene dos posibilidades: utilizar la porción disponible y la porción de mejora estricta en forma conjunta a favor para beneficiar, digamos, al heredero con discapacidad, y tiene la otra opción de utilizar la porción de mejora estricta a favor del heredero con discapacidad y la porción disponible a cualquier de otra persona, sea un tercero o sea un heredero forzoso. Pero lo que no va a poder hacer el causante, dice Olmo en este caso, es usar la porción de mejora estricta para beneficiar al heredero con discapacidad y no usar la porción disponible, porque si utiliza la porción de mejora estricta, esa mejora, y no utiliza la porción disponible, esa mejora se puede imputar, digamos, a una parte de la porción, o a una porción de la porción de libre disponibilidad. Otra parte de la doctrina, y esto es lo que dice Iglesias, sostiene todo lo contrario y dice que no se puede, digamos, avanzar sobre la legítima para mejorar un heredero con discapacidad, y sí, o sea, es necesario que lo haga que utilice ambas porciones, que utilice el tercio de la legítima y que utilice la porción disponible a favor del heredero con discapacidad. Para leerlo, esta parte que me resulta importante, dice: no es posible que el futuro causante utilice la porción disponible general o parte de ella a favor de extraños
o a alguno de los coherederos y luego pretenda utilizar la mejora estricta para el heredero con discapacidad y la restrinja exclusivamente al tercio de la legítima. Dice que no es un plus que le da el causante cuando tiene entre sus herederos forzosos a una persona con discapacidad, sino que es un beneficio dada la vulnerabilidad del heredero con discapacidad. Entonces, dice que esta mejora solo va a poder ser utilizada cuando el causante no hubiera dispuesto liberalidades ni para coherederos ni para terceros, o sea, no hubiera usado la porción disponible. Si el causante ya hubiera realizado liberalidades disponiendo de la totalidad de la porción disponible y después quiere mejorar al heredero con discapacidad con el tercio de la porción disponible, deberán, después procederá la acción respectiva. Bueno, y para hablar, como para darle un cierre y para dejar un debate final, consideramos necesario hacer mención a una crítica doctrinaria que se realiza respecto de la norma, respecto al 2448, porque dice que, y atento al concepto de discapacidad que brinda este artículo, y que tiene su fuente en la ley 24.901, que habla del sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, y la ley 22.431, que es del sistema de protección integral de los discapacitados, que estas leyes se enrolan dentro de lo que es un modelo médico rehabilitador y que ponen su acento en la deficiencia de la persona. Estas son fuentes, digamos, de este artículo. En su artículo 2 dispone que se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, físico-mental, que en relación a su edad, medio social, impliquen desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral, y esto lo vemos repetido, digamos, en el 2448. Y bueno, después el mismo artículo 9 de la ley dice que se entiende por persona con discapacidad y lo remite, digamos, al artículo 2 de la ley 22.431. A partir de esto, o sea, en contraposición un poco, el Estado argentino en el año 2008, mediante ley 26.378, me olvidé de pasar, aprobó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y en el 2014 se le dio jerarquía constitucional mediante la ley 27.044. Y se comprometió a nuestro país, mediante esta aprobación, digamos, a proteger a las personas con discapacidad y entre esas cosas, digamos, incluir una definición de lo que se considera discapacidad. El artículo 1 de esta convención, de la Convención con Jerarquía Constitucional sobre los derechos de las personas con discapacidad, dice que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, nos damos cuenta que al definir la discapacidad no se pone el acento en las deficiencias de las personas, sino en las barreras en las que la sociedad los coloca. Y ahí, y esto lo dice Olmo, es donde justamente surge la discapacidad. Esto, en palabras simples, quiere decir que si dentro de la sociedad, dentro del país, la persona con discapacidad pudiera manejarse libremente, hubiera rampas en todos lados, tuviera acceso a diferentes cosas, propiciado todo esto por el Estado, no habría una desigualdad tal como la hay ahora, y no sería lo mismo que si la persona no tuviera las rampas, no tuviera los accesos que el Estado debiera brindarle, digamos.
Entonces, es por todo esto, digamos, que la doctrina, entre ellos Ferrer y Olmo, entienden que el concepto de discapacidad receptado por el 2448 tiene que ser revisado y actualizado conforme a lo que dice la Convención de las Personas con Discapacidad. Ya que, bueno, es un tratado internacional con jerarquía constitucional desde el año 2014 y no se puede ignorar. Otra parte de la doctrina, como Randi, entienden que el concepto de discapacidad es acorde al tratado en cuestión. Entonces, nosotras queremos dejar la pregunta, que si en el supuesto de que una persona tenga una discapacidad a la luz de la convención, ¿se podría ver aún beneficiada con la mejora estricta? Y bueno, y ahí termina, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si después los saludamos a los integrantes. Esta sería la pregunta que dejamos para que, bueno, si quieren, porque ya pasó bastante tiempo, podamos escucharlas también a ustedes. Muy lindo, chicas, perdón, yo tengo una pregunta para hacerles. El concepto de discapacidad que utiliza el 2448 es mucho más light que el último planteado. Con lo cual Exacto. No hay duda, sí, quien encuadre en el concepto de discapacidad que dio Olmos y que dio, bueno, no me acuerdo el número de la ley ahora, sí, va a poder recibir la mejora estricta, o sea, va a poder ser beneficiario de la mejora del 2448. La cuestión es si es al revés, como la mejora que prevé el 2448 es mucho más light, si el causante considera, y como no se exige ninguna declaración de incapacidad ni judicial, ni de algún efector médico, o sea, no, es, como ustedes bien dijeron, a criterio del causante, si los herederos que ven su legítima vulnerada por esta mejora o afectada por esta mejora, pueden hacer algo porque decir, bueno, sí, mi papá considera que mi hermano es incapaz, pero mi hermano en realidad es vago, es un bohemio que le gusta vivir la vida, y sí, nunca se va a integrar a la sociedad como mi papá quiere o como hubiéramos querido, pero es la vida que él eligió. Bueno, esa también es una pregunta, si tienen acción o no tienen acción los legitimarios. Claro, respecto de eso, Ana, sí, la doctora Iglesias comenta que la discusión sobre la procedencia de los requisitos de la norma tiene que discutirse en el marco de una acción de reducción. Pero no hay que olvidar que recientemente tenemos una reforma y que la reforma tiene implicancia en la acción de reducción. Y también consideramos que este artículo no solamente es para que el causante tenga, bueno, una visión de lo que la norma considera discapacidad, sino que también lo va a tener que tener en cuenta el juez. En el caso de que exista alguna acción judicial, claro. También el juez ahí va a tener que tener en cuenta este artículo y se podría pensar si va a tener en cuenta la convención con jerarquía constitucional. Y en cuanto a lo que decía, sí, la debe tener en cuenta el juez. Y lo que decía Angelina, ojo, que la reforma con relación a las donaciones inoficiosas entre legitimarios puede tener, sí, en cuanto al efecto rey persecutorio, digamos, si la donación o la mejora se ha hecho, pero igualmente el derecho crediticio va a existir entre los legitimarios, digamos, no traerá el bien en especie, pero va a existir ese derecho crediticio que no sé cómo funcionará en el caso de un heredero con discapacidad si se demuestra judicialmente que no está la discapacidad como para impedirle integrarse socialmente, laboralmente. Si se demuestra que no tiene discapacidad, entonces la mejora está afectando la legítima hereditaria y procede la acción de protección de la legítima. Y varios autores... Sí, pero depende, Angelina, depende cómo haya instrumentado la mejora,
si la reducción irá por una vía o por la otra, como el causante haya instrumentado la mejora, ¿no es cierto? Es una cuestión un tema bastante complicado ahí ya. No quisimos hablar mucho de las acciones por el tema de la reforma, así que bueno, lo dejamos también ahí un poquito para estudiarlo. Pero tiene que quedar claro que el heredero que ve afectada su legítima, disminuida su legítima, si no está de acuerdo con la posición de su padre, digamos, porque como no se requiere ningún tipo de certificado, eso también fue una discusión interna, claro. Eso fue también una discusión interna de criterios, digamos, en el grupo de lo que cada uno pensaba respecto de la discapacidad, de esto de decir que el artículo no requiere ningún certificado, no, si bien no una sentencia judicial, pero tal vez un certificado de algún efector público, hubiera estado bueno, digamos, que lo ponga, en mi opinión particular, hubiera estado bueno que el artículo lo pida o alguna ley reglamentaria, digamos, de esto. Pero bueno, cada una también tiene su opinión al respecto y es otro debate. Chicas, por mi parte, quería decirles que la exposición me pareció sumamente clara, organizada, completa, el tema, los temas en sí muy, muy interesantes, y además hicieron un análisis profundo del tema, que también es algo importante. Por otro lado, coincido con lo que está diciendo Cari, coincido absolutamente. Bien. Claudia, Evelyn, Angelina, la verdad, felicitarlas. Las felicito, sí. Porque abordaron el tema además con una profundidad que creo que hace muy rico este encuentro, ¿no? Esta cuestión de poder plantear posiciones, de poder plantear un debate, que por ahí con el tiempo, que a la hora que llegamos por ahí no es viable, pero realmente me quedo pensando y me hubiese interesado hasta consultarles más de las cuestiones que pusieron, cuál es su posición, si coinciden. La verdad que... Pero sí, está bueno para abrir el debate para próximos encuentros. Sí, a lo mejor se puede hacer un capítulo 2. ¿Qué paso les pregunto? Porque me pareció también tan interesante la presentación, estéticamente impecable, como les dije. ¿Qué programa utilizaron? Teníamos esa duda. La armé con Canva. Con Canva, me parecía. Sí. Muy buena, muy buena. Ahí tenés un montón de plantillas y yo la fui modificando. Claudia fue la creadora de la presentación. La diseñadora gráfica, muy buena, muy, muy bien expuesto. Sí, excelente. Así que un aplauso, chicas. Felicitaciones, chicas, a mí me encantó. Sí, a mí también, me pareció súper interesante. Y disculpen si se nos hizo tan largo. Sí. Pero está bien, lo profundizaron. Sí. Fueron muy fino, la verdad que estuvo muy interesante. Chicas, discúlpenme, pero yo me tengo que ir a mi casa, porque si no, no voy a tener casa, creo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Nos vemos en el próximo encuentro y felicitaciones nuevamente. Gracias, chicas. Chao, chicas. Felicitaciones. Nos vemos. Chau, hasta luego. Chau. No, espérate, ya